todos y sean bienvenidos a su canal Brain Victim. Me da gusto estar de nuevo con ustedes en estos relatos terroríficos, que de solo escucharlos ya no vas a poder descansar ni dormir. Entonces, acompáñame a un viaje a las mentes más retorcidas de la historia para así dilucidar el tema. Hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Escuchan esos rezos? ¿Por qué los rezos? Ay, Dios mío. ¿Qué está sucediendo? No me está gustando nada esto. Qué miedo, Dios mío. Ay. Por Dios, ¿qué pasa? No me gusta lo que está sucediendo. Oh, Dios mío. ¿Qué sucede en este día tan lluvioso? Tenía que suceder hoy. Ay, no, ya. Me está espantando todo esto. ¿Oyen los rezos? ¿Por qué se habrá escuchado eso? Por Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya. Qué extraño suceso. Pero con lo que acaba de pasar, me viene a la mente otra historia que les voy a contar en este momento. ¿Quieres contactar al demonio? ¿Y si logras hacerlo? ¿Qué le pedirías? Te comento que hay muchos métodos para lograrlo, pero tienen un grado de dificultad. Algunos afirman que no siempre te hace caso, que deja que hagas los rituales, pero solo por el simple hecho de su mera diversión. Otros afirman que si tu petición de contactarlo no le importa o simplemente tu deseo es banal para él, Lucifer te escucha. Tú terminas de querer contactarlo y de pronto se mete en tu cuerpo para cometer las fechorías más atroces jamás contadas. Acompáñame a descubrir qué asesino serial intentó hacerlo y no tuvo éxito, a tal grado que descubrió su verdadera vocación. Esta historia ocurrió hace casi 6 siglos. Francia, 1404. En aquel bello y elegante país ocurrió un acontecimiento extraño, un fenómeno místico en aquella noche que fue la más oscura. En el momento exacto que los búhos empiezan a despertar y emitir su bello canto unisonoro. En el punto cumbre e idóneo en que las estrellas desaparecen y el viento sopla demasiado fuerte, a tal grado que te estremece la piel. Esos momentos que la luna te da la espalda, se oculta y no quiere saber nada de ti. En esa penumbra pesada, donde el miedo te entume los huesos y anuncia un vaticinio, en ese punto cumbre nació en la torre más negra del castillo de Champtocé uno de los hijos del matrimonio que nunca tuvieron que unirse. Pero el amor fue más grande y fuerte entre Guy de Rays y la hija de su archienemigo Jane de Crown, al cual lo llamaron Gilles de Rays. Para Gilles de Rays todo era ostentoso. No debía de preocuparse de nada. Todo lo tenía al alcance de sus pies, puesto que su familia era una de las más adineradas y de aquella época. Pero todo no fue paz y felicidad, no. Para nuestro pequeño amigo, puesto que con apenas la edad suficiente para empezar a comprender y entender lo que pasaba a su alrededor, queda huérfano. A la edad de apenas casi 11 años, obteniendo la custodia a su abuelo paterno, el cual
se destacaba por una personalidad cruel y despiadada. Él le mostró un sendero de impunidad, llenándolo de odio, metiéndole tanta sandez en la cabeza y alentándolo a que supiera que la solución perfecta para dirimir controversias era la violencia extrema. Por otro lado, su abuelo estaba empecinado que Reyes contrajera nupcias con una sobrina suya de nombre Catherine, el cual estaba convencido que con esa unión los bienes familiares y poderío de dos mundos iba a crecer, a tal grado que la fortuna sería inimaginable y los posicionaría en lo más poderoso e influyente de toda Francia. Los familiares de Catherine se opusieron a este matrimonio, pero el abuelo tenía un as bajo la manga, el cual era amenazar a los familiares para que aceptaran. De lo contrario, podría la bella mujer encontrarse en un saco lleno de piedras y arrojarla al río Loira. Luego entonces, los familiares de esta no tuvieron más opción que aceptar, ya que sabían de lo que era capaz de llegar el abuelo de Gilles de Reyes, si no se cumplían las pretensiones que siempre deseaba obtener. Luego entonces, en esa misma noche, y a la edad de 15 años, el matrimonio entre Gilles de Reyes y Catherine se consumó, pero la cosa no paró ahí. Gilles de Reyes tenía otros planes más en mente, los cuales eran que debía cerrar ese lazo que los unió y así conservar los bienes para toda la vida. Entonces, se le ocurre una brillante idea de secuestrar a la mamá de Catherine, la encadena, la encierra en el castillo y solo la mantiene viva, y la dieta de la mamá consistía en darle pan y agua. Muy cruel, ¿no creen? Ya que la ambición de Gilles de Reyes era liberar a la mamá hasta que Catherine le diera 2 hijos, lo cual así pasó. Con el paso del tiempo, a la edad de casi 20 años, Gilles de Reyes le salió barba hermosa, tupida, de color negro azabache, que le daba la ilusión de que se viera de color azul. Por eso, siempre se veía de esa coloración azulada. Con lo que empieza la gente a apodarlo Barba Azul. Es por eso que era considerado como un joven atractivo, con una elegancia sobresaliente y un porte sin igual, que su belleza no tenía comparación. En ese gran momento, Gilles de Reyes se unió a la gran guerra denominada de los 100 años. Junto a él peleaba codo a codo una campesina de Orleans, que había sido elegida por Dios para llevar proezas y hazañas inmemorables, sobresalir de todas las demás. Aparte, con su pureza que la caracterizaba, tocando tierras con su pie dominante, siempre caminando a paso firme, era la iluminada y por ende el soldado de Dios, quien respondía al nombre de Juana de Arco, que apenas con 19 años de edad ya dirigía un ejército de más de 10,000 soldados y lanzaba un fuerte grito de guerra que alentaba a la batalla e inspiraba valor y sentimiento de poder. Debemos destacar que Barba Azul resaltó a la guerra de 100 años por su crueldad y la gran temeridad que ostentaba en las batallas. Entre esas y demás innumerables cualidades que él poseía, destacaba de los demás soldados por una extrema formación intelectual y militar, que no tardó mucho para comandar legiones como primer teniente, tener el privilegio de contar la entrañable amistad de Carlos VII, lo cual sumando con su gallardía en batalla, fue recompensado hasta obtener el de mariscal de Francia. Su vida no podía ser mejor. Era demasiado buena. Derrochaba felicidad y tranquilidad, más de lo normal. En Europa, era exageradamente apreciado y conocido por todo el pueblo. Pero lo bueno llega a su fin. Y como todo esto, un día puede cambiar todo tu destino. Se va a la basura. En consecuencia, pierdes todo. La mente colapsa. Y esto fue lo que le pasó a Gilles de Reyes.
Les contaré todo esto y ya sabrán por qué lo digo. Todo comenzó en la madrugada del 22 de mayo de 1430. La doncella de Orleans, apodada así Juana de Arco, junto con Barba Azul, estaba llegando a los últimos acuerdos para ajustar y darle los últimos toques a la estrategia que iban a poner en práctica para así atacar a los borgoñones, en el cual era una banda asociada a los ingleses en esta ciudad. Donde estaban resguardados los borgoñones, estaba situada frente a un puente, el cual les permitía entrar, atacar valerosamente sin ninguna falla, y la estrategia planteada era demasiado suculenta, sin errores. Al día siguiente, muy temprano, se prepararon para el asalto, realizaron cada movimiento al pie de la letra, hasta el más minúsculo movimiento estaban planeado. Lo que no tenía planeado es que ya los andaban esperando. Ellos pelearon con valor y con justicia, pero el enemigo tenía más fuerza. Por ende, capturaron a Juana de Arco, que era la protegida de Gil. En ese momento, Juana fue trasladada a un Rouen para procesarla. Gil, en todo momento, quiso salvarla, pero no pudo. Un año después, entre el 21 de febrero y el 24 de marzo de 1431, la doncella de Orleans era interrogada más de 12 veces por un tribunal tan cruel, salvaje y despiadado que la acusaba de herejía. A Juana de Arco la acusaron de 70 cargos, siendo el más grave la invención de falsas revelaciones y aspiraciones divinas. Por supuesto, Gil de Reyes, que siempre estuvo enamorado de ella, no podía creer tal atrocidad. El 29 de mayo de 1431, la doncella de Orleans fue condenada a morir en la hoguera quemada en leña verde, y 24 horas más tarde fue ejecutada ante una multitud de 10,000 personas. Como dijimos anteriormente, el joven mariscal trató de rescatar a Juana, como diera lugar, con una obstinación, desesperación obsesiva, la cual tuvo como resultado el que ya todos sabemos. Eso dio gran golpe, en el que Gil de Reyes tuvo y sintió como si una daga le atravesara el corazón, porque su amada platónica había sido quemada, como una vil bruja. Gil de Reyes regresa al castillo, desconcertado y desolado, con la cara agachada, con los ojos llenos de rabia, con una ira incontrolable, que al momento de ver a los ojos a su esposa, la corre del castillo, con todo y sus hijos, e hizo lo posible para separarse de ella. Se encerró en el castillo sin querer hablar con nadie, y sobre todo, repugnado tener relaciones sexuales con las mujeres. En ese punto cúspide fue que su mente se trastornó y su insólita carrera de crímenes había comenzado. Debemos destacar que Gil empezó a maldecir a la iglesia, empezado con actos sacrilégicos contra ella, desafiando a Dios, maldiciéndolo, gritándole al cielo estas palabras: Dios, eres un ser tan vil, despreciable y despiadado. Sollozando preguntaba: ¿cómo es posible que tú permitieras que le hicieras daño a tu soldado más fiel de todos? Con lágrima cayendo sin cesar, resbalando por sus mejillas, en el que tenía un toque divino, gritando con rabia: y por tu maldita obsesión de matar a la gente sin piedad has permitido que muriese de tal forma torturada y quemada por una simple diversión, diciendo con tono de gallardía: te maldigo, Dios mío, maldita seas. Gil de Reyes comenzó a tener una desesperación terrible. El encierro en el castillo
le ocasionaba varios trastornos y para divertirse y no caer en la locura, ordenó que se realizaran múltiples fiestas lujuriosas y con demasiado lujosas, las cuales gozaban de una gran reputación y el reconocimiento en toda Europa. Como sabemos, los excesos son malos, las perversiones salen caras y Gilles de Rais lo vivió en carne propia. Todo el dinero que había obtenido durante décadas por su trabajo, esmero, dedicación, por la herencia y por la unión matrimonial que tuvo con Catherine, habían despilfarrado el dinero que pudo y así su fortuna empezó a verse debilitada, obligándolo a vender varias de sus propiedades. Abrumado por lo anterior, ya que al no tener dinero suficiente para realizar sus fiestas, la locura empezaba a embriagar a Barba Azul. Y un día, como cualquier otro, escucha en una de tantas fiestas en un alquimista hablando sobre una piedra que podía convertir el metal en oro, la cual se llamaba la piedra filosofal. Fue tanta su desesperación y la ambición que al día siguiente se adentró a estas ciencias ocultas e instaló un laboratorio en un ala del castillo. Gilles de Rais se encerró a trabajar día y noche, casi sin dormir, con la ayuda de muchos alquimistas y magos, traídas de toda Europa, que contrató, que por cierto, los mejores buscaban sin cesar esta dichosa piedra para que él volviera a tener dinero, con el afán de recuperar lo despilfarrado y seguir siendo el gran protagonista de fiestas, orgías incontables. Después de cierto tiempo observó que sus investigaciones no llevaban a ningún lado. De pronto despertó de una falsa realidad, un sueño dorado que nunca iba a llegar debido a que por haber contratado tantos alquimistas y magos, le contaban una fortuna, la cual ya no tenía. Se ve condenado una vez más a la ruina. Así que la mejor idea fue despedir a la gran mayoría de magos y alquimistas. Los pocos magos y alquimistas que se quedaron en la torre para trabajar en busca de la piedra filosofal no tardaron en convencerlo que solamente había un método para obtenerla, el cual consistía en contactar al diablo para implorar por su ayuda. Algunos autores cuentan que Gilles hizo un testamento, legando casi todos los bienes que él poseía a Satanás, pero reservando para sí su vida y su alma, según cuenta la leyenda. También se dice que en las escrituras del castillo figura como titular el mismísimo Lucifer. Según varios autores cuentan que Barba Azul cometió su primer crimen con el objetivo principal de realizar un pacto con el diablo, para así lograr sus favores impuros e imperdonables. Narran las voces que su primera víctima le cortó las muñecas, le extirpó el corazón y los ojos, y la sangre se le extrajo como si estuviera succionando veneno de una herida. Pero Luzbel no dio señales de vida, ni tampoco le concedió favores, mucho menos transformó el metal en oro. Lo único que le concedió y consiguió al final, Barba Azul, fue descubrir su verdadera pasión, su esencia, su propósito en la vida, que era una perturbación demasiado secreta, que la tenía alojada dentro de su corazón. Su alma estaba hecha a pedazos, podrida, pues la tortura, la violación y el asesinato de niños fueron sus principales motivos para sentir un placer, un lívido, una éxtasis tan profundo que solamente podía realizar esas crueldades sin piedad alguna. Por ende, Gilles sentía una predilección malsana por los niños,
y los adolescentes, hasta el punto sin retorno, a tal grado que Barba Azul fue considerado el más gran abusador de niños. Se le inculparon de más de 200 homicidios realizados a criaturas inocentes que no están maleados, no tienen ningún pecado. ¡Wow! Eso no es todo. Les contaré cómo era su perversión. En el verano de 1438, después de 7 años de la muerte de Juana de Arco, comenzaron a desaparecer varios niños de la ciudad de Nantes y de los pueblos vecinos. Llamaba mucho la atención que los niños habían sido vistos por última vez cerca del castillo del barón de Gilles de Rais. El modus operandi que Gilles implementaba era muy sencillo. Invitaba a todos los niños a ingresar a su castillo. Algunos niños eran mendigos que estaban pidiendo limosna. Solo querían obtener una mísera moneda. Tocaban sin reparo a la puerta y frente a ellos un puente levadizo, que al observar quién era, salían presurosos los sirvientes de este. Los agarraban contra su voluntad para que Barba Azul empezara a cometer sus grandes crímenes. Cuando tenía enfrente a sus víctimas, los desvestía. Empezaba a observarlos, comenzaba a tocar sus genitales, a tal grado que se masturbaba con los ojos perdidos, y en un acto desesperado, como una criatura hambrienta, al niño lo violaba, metía su miembro viril en todas las cavidades posibles que el niño pudiera tener. Al terminar su acto, los mataba, los desmembraba. Se guardaba la sangre y otros restos de la víctima para que pudiera hacer las prácticas de magia y así obtener la piedra filosofal. Uno de los pasatiempos favoritos de Gilles era pasearse por la sala, donde tenía colgados a los niños de los omóplatos con garfios, verlos sangrar, escuchando sus súplicas de estos, las plegarias e implorando perdón. Y su vida, así los niños que más lloraba, los veía, los bajaba de su tormento, aparentaba fingir dolor en el rostro. Se acercaba al pequeño, lo liberaba de esas cuerdas terribles, lo cobijaba entre sus brazos a tal grado que el niño sintiera que esos brazos eran la mayor protección del universo. Le secaba las lágrimas, la sangre, le decía que no pasaba nada. Nada te va a pasar, no temas, yo te voy a ayudar. Los reconfortaba con tal dulzura que los niños se apegaban a él. Gilles de Rais lograba ganarse su confianza. El niño sabía que esa persona no era buena y que le iba a ayudar. Ese hombre varonil, atractivo, sin una gota de maldad, el niño sin pensarlo y desesperadamente abrazaba al varón. Este, con una sonrisa de oreja a oreja, sacaba un cuchillo y de su lado derecho de su cinturón, acto seguido le cortaba la garganta y empezaba a violar el cadáver. De igual forma, cuentan algunos autores que en una ocasión Gilles de Rais se acercó a un niño que había elegido previamente, que le atraía, le extasiaba, y de pronto lo llevó al gran salón que estaba ubicado en la sala de torturas. Gilles de Rais le empieza a obsequiarle unas caricias tan tiernas sin maldad. Con ganas de ayudarlo, tomó una daga que colgaba de su cintura y, riendo a carcajadas como un demente, le cortó la vena del cuello frente a la sangre que brotaba profundamente del cuello. El niño, que se empezaba a convulsionar por la sangre, que veía que brotaba de su ser,
y el nerviosismo que éste tenía al contemplar cómo el varón se puso fuera de sí, le arrancó las vestimentas al moribundo niño, tomó su propio miembro y lo frotó en el vientre del jovencito. Acto seguido, 2 de sus sirvientes tuvieron que tomar de los hombros al niño porque estaba perdiendo la conciencia. Cuando finalmente el varón vio que el éxtasis y el líbido estaba saliendo desde lo más profundo de su ser, expulsando ese agente viscoso llamado semen en el cuerpo del niño moribundo, llegó un momento de locura más desesperada. Le cortó la cabeza al niño con un gladí y con el último suspiro exhalado por el cuerpo, en el momento que la tráquea se contrae para salvaguardar el poco aire que le queda y comienza a soltar ese respiro como si fuera un globo desinflado, en ese momento idóneo, Gilles de Rais introduce su pene en la tráquea para violar el cadáver. Barba Azul, al terminar su orgasmo, empieza a gritar y llorando se derrumbó ante el cuerpo del chico, cubriéndolo de besos y lamiendo como una bestia la sangre. Ordenó a sus sirvientes que se llevaran el cuerpo y lo quemaran, que la cabeza la conservaran hasta el día siguiente. Después se quedó profundamente dormido por tanto placer que le provocó realizar esta escena trágica. Comentan los mismos autores que al terminar sus crímenes de vampirismo y necrofilia, Gilles de Rais caía en un sueño tan profundo y pesado, casi comatoso. Este hecho es muy común y coincide con lo que hacían otros asesinos vampíricos y necrofílicos, que también se dormían después de atacar a los cadáveres. A la mañana siguiente, cuando él despertaba de ese sueño tan profundo y sagaz, ya no existía ningún indicio del hecho delictivo. Se despertaba y como si nada hubiera pasado, puesto que sus sirvientes se encargaban de limpiar todo el acto desagradable. Al momento que se despierta, pide a uno de sus sirvientes que le trajera la cabeza y frente a ella se arrodilló, bañado en lágrimas, y prometió reformarse. Se acercó a los labios de la cabeza, la besó larga y profundamente. Se fue a su cama, llevándose la cabeza del niño, mientras prometía que muy pronto se reuniría con otras cabezas como él. Cuentan otros autores que uno de los mayores placeres de Gilles de Rais era conservar las cabezas decapitadas y clavarlas ante su vista. Luego entonces llamaba a una persona que era un artista para que se ocupara de ondular con exquisitez el cabello del niño. Les pintaba los labios y les coloreaba las mejillas hasta llegar a un aspecto de singular belleza. Cuando tenía bastantes cabezas ya recortadas, hacía un concurso de belleza con todos sus amigos que invitaba a una fiesta y votaban por las más bonitas. La ganadora tenía un premio que era destinada para su uso necrófilo. Empezaron las numerosas desapariciones de los niños y la población se hizo presente, porque se dieron cuenta que el varón estaba cometiendo esas sandeces, pero nadie se atrevía a entregarlo, porque aún empobrecido era un personaje muy poderoso y aparte las víctimas solamente eran chicos humildes. El verdadero incendio judicial que propició para que el mariscal fuera llevado a juicio fue secuestrar a un sacerdote relacionado con el duque de Borgoña. El escándalo no se hizo esperar en la investigación. Fue acusado a más de 34 homicidios y desaparición de 140 niños. Además, se le condena por los pecados de sodomía, herejía y violación
de un lugar sagrado. En el día menos inesperado, un 14 de septiembre de 1440, llegó un grupo armado comandado por el capitán Labbé, acompañado por un notario, que iban en nombre del obispo, con órdenes exactas de allanamiento, para buscar a Gilles de Rais. El 19 de septiembre de ese mismo año, durante los interrogatorios, Barba Azul insultaba a los jueces, llamándoles prevaricadores, y dijo que prefería ser colgado en una soga al contestar preguntitas estúpidas de curillas y leguleyos. A lo largo de 4 días, el varón confesó que practicaba herejía, pactada con el demonio, que Lucifer posaba de una forma de leopardo, que colgaba los niños en garfios para contemplar el sufrimiento, los descolgaba aún vivos, los violaba, en el momento cumbre del acto los degollaba, para así cometer los crímenes, toda vez que su agudo placer se lo dictaba. Luego los besaba, y besaba las cabezas cortadas, mientras la sangre empapaba sus ropas. Cabe destacar que aquel lo torturaron para que confesara todos sus crímenes, sus actos y sus pensamientos. Él confesó en los actos que no había intervenido nadie más, que él no había obrado bajo la influencia de nadie, sino que todo era dictado por su propia imaginación, con el único fin de preocuparse por los placeres y deleites carnales. De igual forma confesó que sacrificó a mujeres encinta para abrirles el vientre y profanar los fetos. Con esto fue condenado a morir en la horca y que su cuerpo se quemara. Pidió perdón por sus crímenes. El 26 de octubre de 1440, antes de que se ejecutara, confesó públicamente sus crímenes y dio un discurso sobre lo peligroso de la juventud disoluta. El siniestro mariscal fue parado sobre un banquillo, suplicó su arrepentimiento y que los familiares de los niños que él asesinó lo pudiesen perdonar en ese momento. Quien blasfemaba en contra de Dios empezó a rezar y se le escuchó pronunciar un Padre Nuestro, segundos antes de que lo empezaran a ahorcar. En el minuto cero de su vida se aferró a su fe cristiana. El verdugo encargado de su ejecución pateó el banquillo en donde se encontraba parado Barba Azul, y su cuerpo, guiado por la gravedad y sujetado por una cuerda del cuello, murió al instante. Quemando su cuerpo al mismo tiempo, los familiares de este pidieron por él, y en una súplica, el cuerpo fue retirado parcialmente de la hoguera. El varón tuvo santa sepultura y le dieron descanso eterno en la iglesia de las Carmelitas en Ates. Al final, sus bienes fueron confiscados en beneficio del duque de Bretaña y la iglesia. Gilles tenía 35 años al momento exacto de su muerte. ¿Cómo un hombre tan valeroso puede llegar a tal bajeza? Ser tan ruin y de cometer estos actos que no tienen perdón de nadie. Y te pregunto ahora, ¿pactarías con el diablo? ¿Y le pondrías un testamento tus bienes? Hay que pensarlo. Si te gustó, suscríbete, dale click a la campanita y un like. Nos vemos hasta pronto. Bye.